El Imperio Bizantino era una civilización vasta y poderosa con orígenes que se remontan al año 330 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino I fundó una nueva Roma en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio. Aunque la mitad occidental del Imperio Romano se derrumbó y cayó en 476 después de Cristo, la mitad oriental sobrevivió durante 1000 años más, generando una rica tradición de arte, literatura y aprendizaje, y sirviendo como un amortiguador militar entre Europa y Asia. El Imperio Bizantino finalmente cayó en 1453 después de que un ejército otomano asaltara Constantinopla durante el reinado de Constantino XI. El imperio varió en tamaño a lo largo de los siglos, poseyendo territorios ubicados en Italia, Grecia, los Balcanes, Levante, Asia Menor y África del Norte. Los bizantinos desarrollaron sus propios sistemas políticos, prácticas religiosas, arte y arquitectura, que aunque significativamente influenciados por la tradición cultural greco-romana, eran distintos y no simplemente una continuación de la antigua Roma. El nombre bizantino fue acuñado por los historiadores del siglo XVI sobre la base del hecho de que el primer nombre de la ciudad capital era Bizancio, antes de cambiar a Constantinopla. Los bizantinos se autodominaban romanos y su capital era Nueva Roma. Sin embargo, el idioma más común era el griego, y es justo decir que durante la gran mayoría de su historia, el imperio bizantino fue mucho más griego que romano en términos culturales. El nombre popular de Constantinopla pronto reemplazó la elección oficial del emperador de Nueva Roma. La nueva capital tenía un excelente puerto natural en la entrada del Cuerno de Oro y podía controlar el paso de barcos a través del Bósforo desde el Egeo hasta el Mar Negro, uniendo el lucrativo comercio entre el oeste y el este. Una gran cadena se extendía a través de la entrada del Cuerno de Oro, y la construcción de los enormes muros teodosianos entre 410 y 413 después de Cristo significaba que la ciudad podía resistir una y otra vez los ataques desde el mar y tierra. A lo largo de los siglos, a medida que se agregaron edificios más espectaculares, la ciudad cosmopolita se convirtió en la ciudad cristiana más rica, lujosa e importante del mundo. El emperador bizantino o Basileus residía en el magnífico Gran Palacio de Constantinopla y gobernó como un monarca absoluto sobre un vasto imperio. El emperador era comandante en jefe del ejército, jefe de la iglesia y el gobierno, controlaba las finanzas estatales y nombraba o despedía a los nobles a voluntad. Pocos gobernantes antes o desde entonces han ejercido tal poder. La imagen del emperador apareció en monedas bizantinas, que también se usaron para mostrar un sucesor elegido, a menudo el hijo mayor, pero no siempre, porque no había reglas establecidas para la sucesión. Se pensaba que los emperadores habían sido elegidos por Dios para gobernar. Por lo tanto, a través de una continuidad cuidadosamente orquestada de dinastías, rituales, trajes y nombres, la institución del emperador pudo durar 12 siglos. Justiniano, sobrino del emperador Justino, llegó al trono en el año 527. Justiniano era como su tío, hijo de un simple campesino. Sin embargo, desde joven recibió una excelente formación militar. Al momento de su ascensión al trono, el imperio bizantino incluía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Sin embargo, Justiniano pensaba que el mundo cristiano debía tener una única autoridad política, el emperador bizantino. Con estas ideas y con la ayuda de los generales Belisario y Narcés, Justiniano se apoderó de los territorios vándalos del norte de África, Córcega, Cerdeña y de las Islas Baleares. Conquistó Italia y Sicilia, dominadas por los ostrogodos, y por último ocupó el suroeste de la España visigoda. Luego Justiniano emprendió la reforma del Estado bizantino para renovar las bases sobre las que se asentaba el imperio. Reorganizó la administración central residente en Constantinopla, que supervisaba a los funcionarios de provincias. Además, decidió clasificar y editar las leyes romanas. De esta manera, creó el Código de Justiniano, elaborado por un panel de expertos legales. Recopiló, editó y revisó el enorme cuerpo de leyes romanas que se había acumulado a lo largo de los siglos, una gran cantidad de edictos imperiales, opiniones legales y listas de crímenes y castigos. El código, compuesto por más de 1 millón de palabras, duraría 900 años, aclararía las leyes para todos, reduciría la cantidad de casos innecesariamente presentados ante los tribunales, aceleraría el proceso judicial e influiría en la mayoría de los sistemas legales en las democracias occidentales a partir de entonces. Justiniano murió en el año 565, año en que concluyó uno de los periodos más brillantes de la larga historia bizantina.
El Senado de Constantinopla, a diferencia de Roma, estaba compuesto por hombres que habían ascendido de las filas del servicio militar, por lo que no había clase senatorial como tal. Sin elecciones, los senadores, ministros y concejales bizantinos adquirieron en gran medida su posición a través del patrocinio imperial o debido a su condición de grandes terratenientes. Los senadores de élite formaron el pequeño consistorio de Sacrum, que en teoría se suponía que el emperador debía consultar sobre asuntos de importancia estatal. Además, el emperador podría consultar a los miembros de su séquito personal en la corte. Otros funcionarios gubernamentales incluyeron al quaestor o al principal oficial legal, el magister officiorum, que se ocupaba de la administración general del palacio, el ejército y sus suministros, así como los asuntos exteriores, y un equipo de inspectores imperiales que vigilaban los asuntos en los consejos locales de todo el imperio. La economía del imperio había prosperado de manera irregular. Ciertas provincias o partes de provincias como en el norte de Italia florecieron tanto comercialmente como agrícola. Constantinopla, en particular, influyó en el crecimiento urbano y la explotación de las fronteras agrícolas. Las ciudades balcánicas a lo largo de las carreteras que conducen a la gran ciudad prosperaron, mientras que otras, no tan favorecidas, languidecieron e incluso desaparecieron. A medida que avanzaba el siglo IV, se sugiere que el oro en cualquier forma fue mucho más abundante de lo que había sido durante al menos 2 siglos, y recientemente disponibles en las tierras del imperio, gracias a la aparición de nómadas que transportaban el oro a través del Sahara hasta la costa mediterránea del norte de África. La sociedad bizantina era profundamente religiosa, por ello los pleitos o querellas envolvían a todo el pueblo y creaba serios problemas políticos. Esto ocurrió por ejemplo con el monofisismo, una corriente religiosa que sostenía que Cristo poseía una sola naturaleza, la divina, y que contrariaba a la posición cristiana que invocaba la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. El monofisismo fue popular en Siria y Egipto, por eso estas regiones trataron constantemente de separarse del imperio. Esto último facilitó la conquista por los árabes. En el siglo VIII se originó otra querella promovida por los iconoclastas. Estos sostenían que las imágenes religiosas o iconos llevaban a prácticas supersticiosas porque se adoraba en ellas a la imagen representada y no al Dios verdadero. Además, los iconoclastas buscaban disminuir el poder económico y social de los monjes. A diferencia del monofisismo, los iconoclastas fueron protegidos y estimulados por algunos emperadores bizantinos. Este hecho provocó un distanciamiento entre estos monarcas y el Papa romano, que se oponía a esta corriente religiosa. Este proceso culminó con el cisma de Oriente entre la cristiandad occidental y oriental en 1054, en tanto que la primera aceptó como jefe espiritual al Papa de Roma, el Oriente reconoció como jefe supremo al Patriarca de Constantinopla y la Iglesia de Oriente se llamó griego ortodoxa. Durante la segunda mitad del siglo VI, los lombardos invadieron y ocuparon de forma gradual gran parte de la antigua Italia bizantina, excepto Roma, Rávena, Nápoles y el sur más lejano, a la vez que los ávaros realizaban incursiones despoblaban gran parte de los Balcanes bizantinos. El agotamiento producido por las guerras y las ásperas disputas religiosas entre cultos cristianos rivales hundieron las defensas y la moral bizantinas, dejando al imperio en condiciones muy precarias para hacer frente a otro peligro en la década siguiente. La vida urbana y el comercio decayeron, excepto en la ciudad portuaria griega de Tesalónica y en la propia Constantinopla. La situación bélica y la consecuente inseguridad inhibió la agricultura y a la educación, aunque en un primer momento el imperio se benefició de las cruzadas recuperando algunos territorios en Asia Menor. Estas precipitaron su decadencia. El emperador Miguel VIII Paleólogo recuperó Constantinopla de manos de los latinos en 1261 y fundó la dinastía de los Paleólogo, que gobernó hasta 1453. Durante su periodo, el ejército turco redujo considerablemente los dominios asiáticos del imperio y tuvo que hacer frente a guerras con estados griegos y latinos, además de numerosas guerras civiles, destacando la revuelta de los almogávares de la Corona de Aragón. El emperador fue arrestado por sus deudas en Venecia. 4 años después, fue obligado, al igual que los príncipes serbios y el gobernador de Bulgaria, a convertirse en vasallo de los poderosos turcos.
Como estado vasallo, Bizancio tuvo que pagar tributos al sultán y proveerle de apoyo militar. Finalmente, tras el nombramiento de Murad II como sultán en el año 1421, la tregua había llegado a su fin. Murad revocó todos los privilegios otorgados a Bizancio y comenzó a conquistar todas sus tierras. Fue entonces cuando el imperio de Bizancio solicitó ayuda a Occidente. Sin embargo, los diferentes estados occidentales que podían acudir a su ayuda eran todos católicos y solicitaban la unión de la Iglesia de Oriente Ortodoxa y Occidente en una sola. El sultán Murad II puso sitio a Constantinopla en 1422, pero se vio obligado a levantarlo para reprimir una rebelión en otras partes del imperio. En 1444 perdió una importante batalla contra una alianza cristiana en los Balcanes y abdicó el trono a su hijo Mehmed II. Sin embargo, volvió al poder 2 años después de derrotar a los cristianos y siguió siendo sultán hasta su muerte en 1451. Ahora sultán por segunda vez, Mehmed II tenía la intención de completar la misión de su padre y conquistar Constantinopla para los otomanos. Las armas de asedio de los otomanos eran temibles. Una de las armas tenía 9 metros de largo. Esta podría disparar una bala de cañón de 500 kilogramos a una distancia de más de 1.5 kilómetros. El barril se calentaba tanto que podría dispararse solo 7 veces al día, pero los otomanos tenían otros cañones poderosos que podían dispararse más de 100 veces al día. En marzo de 1453, el cañón de Orbón había sido transportado de la capital otomana de Edirne a las afueras de Constantinopla. En abril, después de apoderarse rápidamente de los asentamientos costeros bizantinos a lo largo del Mar Negro y el Mar de Mármara, los regimientos otomanos en Rumelia y Anatolia se reunieron fuera de la capital bizantina, y el propio sultán se dispuso a reunirse con su ejército. Mientras tanto, el emperador bizantino Constantino XI suplicó a las principales potencias de la cristiandad que lo ayudaran en el inminente asedio. Hungría se negó a ayudar, y en lugar de enviar hombres, el Papa Nicolás V vio la precaria situación como una oportunidad para impulsar la reunificación de las iglesias ortodoxas y católicas romanas, una prioridad del papado desde 1054. Los líderes ortodoxos votaron a favor de la unión, pero la gente de Constantinopla se opuso rotundamente y se amotinó en respuesta. El apoyo militar vino de Venecia y Génova. Un ataque otomano en un barco veneciano en el Bósforo provocó que el Senado veneciano enviara 800 tropas y 15 galeras a la capital bizantina, pero el grueso de las fuerzas venecianas se retrasó demasiado tiempo para ser de alguna ayuda. Por parte de Génova, la ciudad-estado envió 700 soldados a Constantinopla, todos los cuales llegaron en enero de 1453 con Giovanni Giustiniani Longo a la cabeza. El emperador Constantino XI nombró a Giustiniani comandante de sus defensas terrestres y pasó el resto del invierno fortaleciendo la ciudad para un asedio. En el siglo XV, los muros de Constantinopla fueron ampliamente reconocidos como los más formidables de toda Europa. En el siglo V, el emperador Teodosio II construyó las defensas de la ciudad al construir una serie de 3 muros. El más alto de las dos tenía una altura de hasta 12 metros, con una base de hasta 5 metros de espesor. Estas paredes nunca se habían roto en los 1000 años desde su construcción. Además, Constantinopla estaba situada en una península. Era fácil mantener los barcos fuera del puerto colocando una cadena o botavara en su boca. Constantino confiaba en que las defensas de la ciudad podrían repeler un asalto naval y resistir las fuerzas terrestres de Mehmed hasta que llegara el alivio de la Europa cristiana. Sin embargo, la capacidad de Constantino para defender su ciudad se vio obstaculizada por su pequeña fuerza de combate. El testigo ocular Jacopo Tedaldi estima una presencia de 30.000 a 35.000 civiles armados y solo 6.000 a 7.000 soldados entrenados. Giustiniani tenía la intención de concentrar a la mayoría de estos hombres en los muros al norte y al oeste, cuyo centro observó que era la sección más vulnerable de la ciudad. Una pequeña flota de buques mercantes armados y navales también se estacionó en el Cuerno de Oro para defender la cadena. Sin embargo, sin apoyo externo, los defensores de Constantinopla se dispersarían.
Los sitiadores otomanos superaron ampliamente en número a los bizantinos y sus aliados. Entre 60.000 y 80.000 soldados lucharon en tierra, acompañados por 69 cañones. Baltaoglu Süleyman Bey comandó una flota estacionada en Doplokionion con un estimado de 31 buques de guerra grandes junto a casi 100 barcos y transportes más pequeños. La estrategia de Mehmed era sencilla: usaría su flota y las líneas de asedio para bloquear a Constantinopla por todos lados mientras golpeaba implacablemente las paredes de la ciudad con cañones. Esperaba romper los muros o forzar una rendición antes de que pudiera llegar una fuerza de ayuda cristiana. El 6 de abril, los otomanos comenzaron su bombardeo de artillería y derribaron una sección del muro. Montaron un asalto frontal a los muros el 7 de abril, pero los bizantinos los repelieron y pudieron reparar las defensas. Después de detenerse para reposicionar su cañón, Mehmed reabrió fuego y posteriormente mantuvo el bombardeo diario. Después de rodear a Constantinopla en su totalidad, Mehmed continuó su bombardeo de artillería de los muros hasta el 29 de mayo. El cañón otomano creó varias brechas, pero la mayoría eran demasiado estrechas para enviar tropas. Los defensores de la ciudad continuaron reparando los muros por la noche y reforzando áreas en la dañada puerta de San Romano y el sector Blachernae. En las primeras horas del 29 de mayo, los trabajadores otomanos llenaron el foso que rodeaba la ciudad. Justo antes del amanecer, el sultán lanzó una artillería coordinada, infantería y asalto naval contra Constantinopla, pero se encontraron con una feroz resistencia y los soldados otomanos se vieron obligados a retroceder. Mehmed ordenó un tercer ataque contra la puerta, esta vez con uno de sus propios regimientos de palacio de 3.000 jenízaros. Un pequeño grupo llegó a la cima de una torre a través de otra puerta, pero fueron casi eliminados por los defensores hasta que Giustiniani fue mortalmente herido por disparos otomanos mientras estaba en las murallas. Fue llevado a la retaguardia y su ausencia sembró la confusión y bajó la moral entre las filas. Esto permitió al sultán enviar otro regimiento jenízaro y tomar el muro interior en la puerta de San Romano. Se produjo la derrota de los defensores y muchos de los combatientes venecianos y genoveses se retiraron a sus barcos en el Cuerno de Oro. Según los informes, el emperador Constantino XI fue asesinado mientras luchaba cerca de la brecha o huía en un bote de escape. Aunque el sultán intentó evitar un saqueo total de la ciudad, permitió un periodo inicial de saqueo que vio la destrucción de muchas iglesias ortodoxas. Cuando la mayor parte de Constantinopla estuvo segura, el propio Mehmed cabalgó por las calles de la ciudad hasta la gran catedral de Hagia Sofía, la más grande de toda la cristiandad, y la convirtió en la mezquita Hagia Sofía. Se detuvo a rezar y luego exigió que todos los saqueos cesaran de inmediato. El sultán completó así su conquista de la capital bizantina. Mehmed repobló la ciudad con personas de una multitud de orígenes y creencias y reubicó su capital de Edirne a Constantinopla, asegurando un asiento de poder multicultural para un imperio multicultural. Para la cristiandad, la victoria de Mehmed representó un cambio serio en sus tratos con el este. Ahora desprovistos tanto de un amortiguador de larga data contra los otomanos como del acceso al Mar Negro, los reinos cristianos confiaron en Hungría para detener cualquier expansión hacia el oeste. Muchos estudiosos modernos también están de acuerdo en que el éxodo de los griegos a Italia como resultado de este evento marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.